Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el templo de los videojuegos, estamos en Oxo. Es un privilegio. Después de una temporada en la que estamos haciendo bastantes charlas en EVAD, pues en esta semana, que es la semana además del aniversario, en la que estamos celebrando el primer añito de este proyecto, de esta realidad ya, que se llama Oxo Museo del Videojuego en Málaga, pues aquí estamos. Y estamos de celebración especial. Hoy es una charla muy especial porque vamos a presentar por primera vez en nuestras charlas, en nuestras Oxo Talks, un libro que es este que tengo entre mis manos ahora, la Enciclopedia Master System, Héroes de Papel. Y tengo con nosotros a sus autores que, como podéis comprobar, son como uña y carne, porque de hecho son gemelos. José David Rodríguez, muy buenas. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Y Pablo Eugenio Rodríguez, muy Muy buenas. buena. Y también tenemos online, he de deciros que vamos a compartir en redes a ver si cómo está siendo el montaje de esto. Es la primera vez que hacemos una charla con formato mixto, presencial y online, con lo cual yo no les veo, pero espero escucharles. Don Ramón Nafría, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis todos? Encantado de tenerte. Ramón, como sabéis, es toda una eminencia en el mundo de Sega. Es, creo que de los que estamos aquí, el único que ha podido ir a Sega y hablar directamente en la sede de Sega con sus trabajadores, con sus creativos, y obtuvo el permiso para hacer nada más y nada menos que Alex Kidd 30 años después. O sea que 30 años, ¿no, Ramón? Pues Alex Kidd desde el 85, estamos en 2024, así que si no me hacen mal los cálculos, casi 40. Casi 40. O sea, va a hacer 40 el año que viene. Y estamos también con Dani Quesada. Muy buenas, Dani. Hola, hola, te hablo desde el más allá. No puedes verme, pero yo a ti sí. Muy bien. Dani, como sabéis, le tenéis en Hobby Consolas y además es todo un maestro en enseñar y en divulgar sobre el mundo retro y sobre el hardware. Y tiene más de una curiosidad sobre el mundo de Sega y el hardware, que siempre es magnífico. Vamos a hablar de esta iniciativa que se ha materializado en la Enciclopedia Master System. Pues lo primero es evidente, leyendo el libro, Sí. que esto nace de una pasión compartida y de que vosotros de pequeños habéis compartido muchas horas en torno a la Master System, a Mega Drive. La Master System era, como decimos en el libro, la consola de las comuniones, y precisamente en una comunión nuestros tíos, por parte materna, nos regalaron la consola, la que venía con el Alex Kidd en memoria y el Sonic de regalo, que lo que venía era, no venía el cartucho completo, pero bueno, venía. Y a partir de ahí, pues la primera consola, con 11 años, ¿no? Sí, yo creo que sí. 11 años, ¿de qué año sería? Del 92, 92 o 93. ¿Vale? Entonces la 90. primera consola. ¿Y os llega en la comunión de quién? Es nuestra comunión. O sea, de los dos a la vez. De los ¿no? dos. A ver, creo yo que- lo hice- Pero no hubo el típico pique de decir, no, no, esta es mía. No, No, eso cuando a ti te daban la consola que tú la veías y era inaccesible, pues tú de repente se convertía en el regalo estrella. Eso era el regalo estrella junto con los Wallman. Bueno, los Wallman falsos, porque los de Sony valían un ojo de la cara. ¿Mm? Bueno, factores que hacen que Sega, y en concreto Master System, tenga una aceptación brutal en países como España y también Brasil. Ramón también sabe mucho de ello. Donde la aceptación de Sega, de Master System, con respecto a NES, que era Sí. sin duda alguna el elefante dentro de la habitación, ¿no? el rival a batir, fue brutal. Uno de los factores evidentes, que eso no le resta calidad, ojo, Sí. es el precio. Sí, el precio era aquí en España podía llegar a alcanzar, pues valía casi como el juego, prácticamente, ¿vale? Valía 30 y pico euros, dependía de los packs, pero bueno, 30 y pico euros. Y eso que en el lanzamiento en Europa de primera valía a lo mejor 99,95 libras. Decía Mastertronic, que era el que lo distribuía aquí, decía que era como el precio de los tontos, 99,95. ¿Por qué tenía que valer Pero- más barato que la NES? Si iba a valer el precio de la NES, no se vendía ninguna. Y de hecho es una consola que vale casi como los juegos, prácticamente.
Vale, yo cuando estábamos escribiendo el libro y enviamos la maqueta, el editor nos dijo, mira que os habéis confundido, que habéis puesto 50 y no sé, nos dijo, no, 40, ¿no queréis decir 400? Y digo, ¿400 de qué? 40 euros es lo que valía. Y hoy no entra en la cabeza con la PlayStation 5 que está ahí esos precios, pero eso es lo que valía antes, vamos. Y Era como un juguete. Era como un juguete, pero sólido, estable, Sí. muy Sega también. Y con una filosofía detrás que vais leyendo, evidentemente, luego esta es una cronología que podemos hablar ahora con Dani y con Ramón y que con libros como Console Wars, ¿no? Que cuentan muy bien en esa guerra de consolas cómo se posicionaron Nintendo versus Sega, o mejor dicho al revés, ¿no? Cómo se posicionó Sega de cara al consumidor versus Nintendo, digamos, el lado más gamberro, más desafiante al establishment. Incluso picante, ¿no? Es decir, sabemos que Nintendo no se va a meter aquí, nosotros sí. Y eso daba lugar a una serie de juegos que en la adolescencia, pues evidentemente... Cuando yo te levante la mano es que alguno de los dos invitados quieren hablar, ¿vale? Vale. Ramón está así. Vale. Perdonad, es que... fijaros, estaba yo... digo, me está diciendo que está la cosa súper guay, ¿no? Me está levantando la mano y le iba a decir, sí, guay. No, y lo que me está diciendo es que quiere hablar Ramón. Sí, nada, un par de cosas que quería comentar. No sé si está yendo bien esto ahora o no, porque ahora me parece que yo no me oigo. Pero bueno, era sobre el tema de los precios. Yo recuerdo que cuando yo pude comprar la Master System, en mi caso fue la Game Gear, que eran 19.900 pesetas, la Master System eran 14.900. Luego ya bajó, creo que a 9.900 y luego puede que a 6.900, que ya está bastante bien, ya era bastante barata. Y lo que también era mucho más barato que NES eran los juegos, porque los juegos de NES yo recuerdo que eran como 7.000, 8.900 pesetas, juegos como Zelda 2 eran muy caros. Y en cambio, Master System empezaba la cosa en 1.990 pesetas con Fantasy Zone y esa serie blanca que tenían. Y luego, como mucho, subían a 5.000 algo. O sea, que eran mucho más baratos y enseguida se rebajaban. La verdad es que la diferencia de precios entre una consola y otra, que no de calidad, como habéis dicho, era bastante notable. Genial. Bueno, decíamos que los precios importantes, pero luego el catálogo. Digamos, algo que sabe muy bien Ramón, Alex Kidd. Hombre, O sea, Alex Kidd era como el Mario, sí, es un mascota. pero versión Sega y con el que ya entrabas en este universo. Sí, desde el inicio de la Master System 1. Claro, por fecha, ¿no? También, ¿no? Pero que es verdad que hasta que llegó Sonic, ¿no? Que lo arrasó todo, digamos. Alex Kidd era la mascota, digamos, oficiosa, no digamos oficial, pero todo el mundo lo asociaba. Y otras versiones, creo que también recordar que estaba también en salones, ¿no? En recreativa, pero da igual, todo el mundo lo asocia a Alex Kidd con Master System. Es decir, es el típico juego, ¿no? Como pasa con otro, no sé, como en su momento pasó con Final Fantasy, ¿no? Que se asociaba a Sony, ¿no? Porque sí, o al principio a Nintendo, ¿no? Y después a Sony, etcétera. Bueno, pues todo el mundo asociaba a Alex Kidd con Sega. Yo creo que se aprovechó bien, porque la verdad que... Pero como mascota de Master System, porque en Mega Drive, el lanzamiento de la Mega Sonic, Drive con el Alex Kidd no fue lo mismo. ¿Vale? Es decir, que salió, pero no fue aceptado de igual manera. Era como que el Alex Kidd estaba asociada a esta consola y no a la otra. ¿Vale? Ya era después... Había líos también, sabrá más de Alex Kidd que nosotros, obviamente, pero aquí se sacó primero como si fuera un niño, porque eso de la leyenda del rey mono, como eso que un niño mono, eso no pega nada. Primero era un niño, después era un mono. ¿Quién le iba a decir que después salía Bola de Dragón y todo el mundo Y luego conocía al llegó mono? Goku, eso te iba a decir. Pero, y entonces ese lío con Mega Drive no funcionó, pero la Master System sí que funcionó bastante bien, Vale. como mascota. He de decir que mientras estamos hablando, es la primera vez que he pedido activamente a nuestros visitantes que no nos hagan caso. Porque están jugando al skin mientras estamos hablando, ¿eh? Con éxito. Textualmente, le están jugando y están... ¿En qué parte van? A ver, Levántate un momento y me dices. es que no veo bien. A ver, Pues este mundo era. ¿qué mundo es? ¿Este es el segundo? ¿Segundo es? Tercero. Estamos en el mundo 3, ¿eh? Todavía no llega el Cuidado. helicóptero, todavía Vale. va bien. Bueno, no sé, Dani, ¿quieres hablar? Dani Quesada. Bueno, sí, con respecto a lo que estáis comentando así de tema precios, packs, yo
creo que fue fundamental la gama de precios esta que tenían de juegos a 1990 pesetas, que, como han mencionado, pues Fantasy Zone, Global Defense, Action Fighter, todos esos juegos, las carátulas eran espantosas al principio, por suerte luego mejoraron, pero, pero lo cierto es que en un mundo en el que te costaba tanto meterte en los juegos porque eran muy caros, con Master System no costaba tanto. Claro, en 190 pesetas no las tenías todos los días, pero es cierto que era una consola como muy amigable para iniciar una pequeña colección, algo que NES tenía juegazos, tenía unas cajas impresionantes, unos manuales impresionantes que me daban mogollón de envidia como usuario de Master System, pero es cierto que Master System era muy fácil ir haciéndote una pequeña colección, ir aumentando el conocimiento que tenías de algo que en ese momento casi parecía extraterrestre. Claro, fijaros que en la edición especial que han hecho en Héroes de Papel, pues mantienen el diseño original de pues esa cuadrícula, que claro, mirado ahora, es lo que dice Daniel, es que tenían aspecto de cuadernos de colegio, o sea, es decir, al que tú luego le metes unos gráficos y unas ilustraciones que es verdad que no eran lo mejor con respecto a la competencia. Aún así, ¿cuál es vuestra preferida? Como caja, ¿eh? Ostras, como caja. Algunas había con El ilustraciones Ghost a and mano. Ghost, por ejemplo, está guay, ¿eh? Sí, pero había algunas con ilustraciones a mano, sobre todo, ¿cómo se llama? La de... que es como un helicóptero. Black Belt. No me acuerdo ahora. Black Belt es horrorosa y me encanta. Sí, puede ser. Bueno, o sea, la de, hombre, hay algunas que tiraban, por ejemplo, si te tirabas Terry, por ejemplo, tiraba la ilustración, pues ya con eso ya la había ganado, ¿no? O la Esta también de... está muy chula, la de Master of Darkness. Master of Darkness está o la muy bien. de cualquiera que tuviera que ver con Disney, por ejemplo, ¿no? O cualquiera que tuviera que ver con Asterix, pues si tiraba de las ilustraciones de Disney o tiraba de ilustraciones de Asterix, pues a un niño eso le llama la atención, ¿no? La carátula, por ejemplo, de Sonic, para muchos que son coleccionistas, es mejor que la de Mega Drive. Vamos, está asociada, la imagen de Sonic está asociada a esta carátula. Y está asociada a nosotros, porque después te vas a Japón y las carátulas o Brasil son completamente distintas. ¿No? Creo que se está acoplando un pelín. Bueno, a la hora de elaborar la enciclopedia Master System, digamos, el problema es dejarte cosas fuera. Sí. Porque sabéis que estáis tocando una consola icónica en la historia del videojuego y especialmente icónica en la historia del videojuego en España. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo? A ver, nosotros nos planteamos, aunque parezca... De lo general. Aunque parezca una perogrullada, nos planteamos hablar de la Master System. Es decir, empezamos en el capítulo hablando de la historia de Sega un poco de forma general. Cuando llega la parte que se van a meter... Alguien tocando la flauta. Ya se ha colado Link. ¿Lo veis? Hola, Karina. Por saco. Ya está la Karina ahí. Ahora, Bien. Un momentito, estamos resolviendo un problema técnico aquí de... por un cartel o algo. Bueno, no, sí, el problema es cuando hablamos. Si guardamos silencio. Sí. Sí, Ahora no. bueno, o subir solo uno de los que estamos hablando y anular el otro. O sea, de los tres anular uno. Vale, seguías. Sí, como te perdona. decía, que nosotros lo que nos hemos centrado, por ejemplo, si hemos hablado un poco en general de la historia de Sega, pues después de la consola, cuando viene ya, después de la parte de la Mega Drive, que viene todo el follón de Sega, ahí cortamos. Si estamos hablando de España, hablamos de la Master System y cuando viene ahora después el lío que hemos estado mirando antes abajo, ¿no? De la 32X, la Mega C, de no sé qué, ahí cortamos. Sí, porque si vas a poner la historia de Sega, no tiene ningún sentido. Entonces lo planteamos de Sí, esta manera. viéndolo en el contexto, creemos que se entiende mejor. Por eso está tan separado lo que es la historia general de Sega específicamente Master System, ¿no? Que en las dos partes se va tocando. Porque yo creo que ahí donde se ve mejor, ¿no? Como esa de jugueteras, Mattel, etcétera. Y después te pasas a, o hoy en día, por ejemplo, Sony o en su momento NEC, ¿no? Etcétera. Y como Sega es la invitada, ¿no? Es la que ni es juguetera,
ni es electrónica, ni es de ordenadores, y ahí te das cuenta, viendo la historia, cómo mete la cabeza, ¿no? Cómo era la que estaba en los salones y dice, yo voy a vender mis propios... cuando ves la historia, te dice, no, qué locura, ¿no? Cómo te metes en algo no ajeno, porque es videojuego, ¿no? Pero que en vez de, aparte de licenciar y otros tus productos, ¿no? Dice, voy a hacer yo mi propia consola, ¿no? Sí. Que aparte con una filosofía muy, muy particular, yendo a sus orígenes. Es decir, en Japón, pero procedencia de Estados Unidos, Eso es. y en los años 40. O sea, es decir, es verdad que no aparece de la nada Sega. No tiene la solera que tiene No. Nintendo a la hora de fabricar Claro, cartas y juguetes, pero Sega no aparece de la nada. claro, no, yo creo que esa tensión entre si somos de América, si somos japonés, ahora, eso yo creo que está un poco, esa psicosis yo creo que se ve un poco cualquiera de los que han sido responsables, ¿no? De Sega América, de Sega Europa, de Sega Japón nadie dice nada, pero que es Sega Europa y Sega América siempre se ha hablado, ¿no? Con esa locura, ¿no? De como 3 mercados, ahora sí, ahora hacemos caso a este mercado, y yo creo que viene de eso, ¿no? De una empresa que desde el comienzo, también por las circunstancias japonesas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, donde son los grandes empresarios americanos, ¿no? Que invierten y tal, de me muevo en este mercado, me muevo en otro, y entonces cuando se ve, yo creo la historia, se ve mucho mérito, ¿no? Porque Es algo que Nintendo al final ha hecho, pero casi a trompicones, con Claro, un choque cultural pero- grande entre... Sí, Claro, pero- Es como si ahora en Nintendo vamos a poner que está, ahora no sé cuál es el responsable de Nintendo América. El Reggie ese, o... No, Reggie ya se fue. Bueno, el responsable de Nintendo América, como si le preguntan, oye, ¿verdad que vaya a sacar la Switch 2 en diciembre? Y entonces sonríe y dice, no podemos decir nada. Y cuando se va a la prensa dice, oye, estamos desarrollando la Switch 2. Y llaman a Japón y dicen Japón, sí, ya lo estamos haciendo. Pues así. Eso es lo que pasaba entre Sega América y Sega Japón. y por eso yo le veo un gran mérito, ¿no? Y yo creo que ese espíritu, no sé, a lo mejor soy yo que lo pienso de cuando era niño, ¿no? Y ahora veo el pasado, ¿no? Y veo la historia, cosas que desconocíamos precisamente por revistas como Hobby Consolas que nos contaban, ¿no? Desde en Japón, ¿no? Y no sabíamos más, ¿no? Que lo que nos contaban. Pero hoy tú lo ves y dices, qué mérito, ¿no? Y algo de ese espíritu yo creo que de locura, de juego, de recreativa, de sí pero no, de meternos, yo creo que algo de eso se trasluce en las consolas de Sega, ¿no? Vamos a ir con los invitados, con Dani Quesada, de Hobby precisamente. Y me gustaría preguntarte, Dani, ya hemos hablado un poco de algunos rasgos del hardware y del software, pero como empresa, que es algo en lo que entran en detalle los hermanos aquí en el libro, la configuración de empresa tan peculiar y cómo nace, ¿cómo creéis que le da carácter a Sega? O sea, hablando de la estructura de empresa, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, ellos lo estaban comentando un poco que un movimiento que ahora parece darse a la inversa en la actualidad es que empezaron a descentralizar mucho, a crear muchas pequeñas sedes en cada sitio estratégico y Sega, Nintendo también, pero Sega hizo especial caso a mercados como el de Europa, pero no en el sentido de desde Japón nos estamos fijando, sino, venga, chicos, confiamos en una serie de distribuidoras que al principio lo hicieron regulinchi, pero poco a poco pues fueron acertando más y entonces consiguieron hacer que el mundo de Sega en Inglaterra o en España no tuviera nada que ver con el mundo de Sega en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos Master System pues fue bastante fracaso, lamentablemente, o en Japón. Entonces, tenían una fórmula muy heterogénea y además lo que hacían es que confiaban mucho no solo en el producto, sino en el marketing, en la forma de comunicar. Sega era un poco la MTV de las compañías de videojuegos en esa época, ¿no? Eran muy iconoclastas. Claro, todo el mundo siempre se acuerda del canal Pirata Sega y tal, pero en el tema de Master System no llegó a calar tanto porque fue más para promocionar Mega Drive, Mega CD, etc. En el caso de Master System, lo que hicieron fue efectivamente pensar, ¿qué público tenemos aquí? En Europa el mercado es muy diferente. De hecho, hay un mogollón de juegos que hoy en día son bastante caros porque salieron solo en Europa y no en Japón y en Estados Unidos, ni te cuento. En Estados Unidos, desde el primer Sonic, ya ahí se acabó Master System. Entonces, era una empresa un poco loca. O sea, es verdad que hoy en día parece un poco impensable que pudieran tener una política tan disgregada como la que tuvieron. Pero lo cierto es que les quiten lo bailado. Es verdad que todo eso luego les salió en contra en los tiempos ya de Saturn y Dreamcast, lamentablemente, porque ya arrastraban demasiadas pérdidas, pero lo cierto es que rompieron muchas barreras donde nadie más se atrevía a ser, pues eso, así de transgresor, ¿no?
Ramón, tú que has estado en Sega, ¿qué nos podrías decir de la filosofía de empresa? De Sega como empresa, como corporación, pues eso, como filosofía de negocio. Pues la verdad es que, a diferencia de Nintendo, por ejemplo, ¿no? Por comentar el rival, Nintendo tiene una filosofía muy de manda al jefe y tiramos millas y el resto obedecen, muy oriental, podemos decir. Sega es bastante más caótica y lo que pasa es que también ha ido cambiando como mucho, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2013-14, Sega había orientado toda su estrategia de desarrollo hacia el mundo del móvil. Y cambian de nuevo al ver que, por ejemplo, el móvil, que les había ido medio bien con Chain Chronicles al principio, no les seguía yendo tan bien. Y en cambio, las consolas PC, más consolas que PC, por ejemplo, con la saga Yakuza, cuando luego, un poco de casualidad, compraron Persona, PC, por ejemplo, también les fue muy bien con los juegos de estrategia, con Football Manager. Entonces, Sega es una empresa que va girando, va viendo, va probando, va experimentando y eso hace, por un lado, que a lo mejor a veces dan pasos que no sean los correctos y también que a veces dan pasos que son bastante experimentales y que yo personalmente los agradezco mucho, sobre todo cuando el producto final pues es bueno, ¿no? Y por eso nos cae tan bien aquí en estos lares Sega y a vosotros especialmente. Bueno, vamos a empezar a meternos en un jardín bueno, que es hacer un top de los mejores juegos de la Master System, ¿vale? Yo lo voy avisando para que tanto Ramón como Dani se lo vayan pensando, pero vamos a hacer un top 5, ¿vale? Vamos a empezar por el 5, venga. Top 5, yo no me atrevo a hacer el top 5. En orden no... O sea, no vas a dar un orden, pero sí 5. No, sí. Uno de los que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, creo, es los Castle of Illusion o Land of Illusion. Los de Mickey Mouse. Los de Mickey Mouse. ¿Vale? Yo creo que está claro que eso tienen que estar en el top 5. ¿Vale? ¿Y alguno que te ocurre? Hombre, a mí es que, pero esto es que es debilidad personal, que me gusta mucho, por ejemplo, el de Asterix, que a mí me gusta mucho. Pero eso es... El 1. Los siguientes no eran, no sé. A mí me gusta mucho Asterix, me gusta mucho la versión de Doble Dragón. Me gusta mucho la versión, porque es verdad que otros juegos, por ejemplo, otros beating up, ¿no? Otro Yo contra el barrio, veía y decías tú, ¿por qué este juego no es con 2 jugadores, no? Por ejemplo, pasaba en Master System, pasaba la Super Nintendo también. Falta de potencia, falta de no sabemos, y sin embargo este juego cumplía con ese requisito, ¿no? De jugar 2 a la vez. Por ejemplo, en esta opinión. Y también, por ejemplo, Sonic, creo que la versión de Sonic, yo he escuchado en la época, no recuerdo ahora mismo de qué revista, ¿de la Hobby Consola o alguna? Posiblemente. No, pues sí, creo que es Hobby Consola, o no sé si en Retro Hobby, o no sé, que defendían el Sonic 1 de Master System como en realidad como más redondo, incluso que el Sonic 1 de Mega Drive. No que fuera mejor, ni eso ellos sabemos que... Pero, no sé, como que como mientras el otro era de lo que podía dar la consola una expectativa, el Sonic de Master System era como que le había sacado esa velocidad, ¿no? Porque se supone que Sonic 1 de Mega Drive aprovechaba la mayor velocidad de Mega Drive con respecto a Super Nintendo, ¿no? Buena publicidad que se vendía en aquella época, ¿no? El Sonic es veloz, mientras recuerdo una publicidad de la época, ¿no? Que sale uno jugando a Super Mario mientras va pegando saltitos Super Mario así de lento, está exagerado, claro. Y de pronto venía Sonic y era eso Sega y su anuncio de mala leche, ¿no? En Estados Unidos. Y se tuvo trasladada a Master System, una consola que no tenía esa capacidad, y se tuvo trasladada esa velocidad, ¿verdad? Nadie piensa en el Sonic de Master System como algo lento, ¿no? Como algo como fallido. Entonces yo creo que esos son... Sonic, Asterix, Castle of Illusion, Double Dragon. Os queda un tiro solo, ¿eh? Bueno, podemos hacer el truco de que cada uno diga sus 5. Yo digo Psycho Fox. Psycho Fox. El zorrito. ¿A ti te gusta? A mí Wonder Boy 3. Wonder Boy 3, ¿no? Sí, también. A ese me gusta también, que coste. Lo que pasa es que no voy a decir 10. Bueno, vamos a seguir con el top, pero quería Ramón hablar. Ramón Nasría. No, yo solo estaba haciendo gestos de aprobación respecto a que Psycho Fox es cojonudo y que Wonder Boy Dragon's Trap es fantástico. O sea, yo si voy a mi top 5, Wonder Boy Dragon's Trap está en el top 5, no sé dónde meterlo,
puede que fuera el quinto, pero si no, pues a lo mejor, o sea, si nos ponemos a pensarlo seriamente, pues a lo mejor sería el segundo, tercero, ya según cómo estudiemos esto, pero son dos juegos fantásticos. Luego os digo lo mismo. Hemos, estamos teniendo una intervención desde la competencia, ¿no? Hemos perdido, Ramón, tienes que retomar un poco porque no te hemos escuchado aquí, probablemente en el streaming sí, pero vale. te voy a pedir que repitas tu top. Vale, digo mi top. A ver, yo mi top 5 y posiblemente me equivoqué, ¿vale? Por debajo, podríamos decir el quinto podría ser el Wonder Boy Dragon's Trap, ¿vale? El cuarto, estoy sufriendo, Alex Kidd in Miracle World. El 3 podría decir Fantasy Zone. El 2 podría decir Golden Axe Warrior. Y el 1 podría decir Fantasy Star. Posiblemente me equivoque y a lo mejor me estoy dejando uno porque me he hecho mi repaso mental antes y no era este. Pero bueno, da igual, son 5 fantásticos juegos. Yo creo que el bueno es Fantasy Star, que es una auténtica salvajada para la época, para el género, para todo. Wonder Boy Dragon's Trap yo creo que es rompedor, lo que pasa es que se ha descubierto, por así decirlo, por la masa de gente ahora. Alex Kidd es el mito de Master System. Fantasy Zone es el que me reventó mentalmente y vale 1.990 pesetas, como hemos dicho antes. Incluso podríamos meter Fantasy Zone 2 aquí porque es tan bueno o incluso mejor que el 1. O sea que decir 5 me cuesta una barbaridad y ordenarlos también. Pero bueno, este es un orden como podría ser cualquier otro. Bueno, muchas gracias. Un momento, un extra. Vale, un extra que quería decir. Recordemos, o sea, me gustaría hacer una mención especial a Chuck Rock 2, que yo creo que tiene los mejores gráficos de Master System. Es una auténtica salvajada lo que tiene con Chuck Rock 2. Sienten los gemelos aquí porque es verdad y tu opinión interesa mucho porque eres desarrollador y sabes perfectamente las dificultades técnicas y valoras también el juego desde un punto de vista desde el desarrollo, no solo desde el usuario jugador. ¿Está Dani Quesada haciendo sus cábalas con su top 5 o...? Sí, lo que pasa es que ya habéis dicho todos los buenos. Ya habéis dicho todos los buenos. Yo, a diferencia de Ramón, yo Wonder Boy igual lo pongo el primero, ¿eh? Wonder Boy 3 me parece, a nivel de diseño, me parece una barbaridad. El concepto ahí, Metroidvania, cuando todavía no sabíamos lo que era un Metroidvania. Una aventura enorme. Seguido quizá de Sonic. Estoy con Ramón también con Fantasy Zone. Me parece una barbaridad. Un juego muy difícil, pero a nivel de diseño, a nivel de la alegría que tiene, los jefes finales eran increíbles de ese juego. Quizá por añadir uno que no se ha mencionado, quizá metería Shinobi, que creo que fue una adaptación muy digna de lo que se podía hacer, teniendo en cuenta que era una Master System, claro. Y yo seguro en mi top 5 metería Asterix. Asterix me parece un juegarrán también como la copa de un pino, con una variedad en el diseño de niveles, que es de lo mejor en eso, Master System. Gráficos, sonido, un juego, uno de los mejores juegos y además una de las portadas más bonitas también, que antes estabais hablando de las portadas, una de las más chulas de Master System. Pues muchas gracias, Dani. La verdad es que aquí están opinando y ya te digo que hay algunos juegos coincidentes. Es verdad que Asterix aparece casi en todas las... Es que cuando se examina el catálogo, al final empieza a decir, anda, pues este juego, porque claro, la NES, ¿no? Y su inmensidad de catálogo, y claro, aplasta, ¿no? Esas franquicias tan importantes, ¿no? Esa osadía, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver, dices tú, anda, pues este juego, y empiezan a salirte muchos juegos. Hablado antes de gráficos increíbles, pero hay un verdadero milagro al final de la consola. El Street Fighter 2 metido en una Master System. O el Mortal Kombat ahí metido. No, son auténticos milagros. Esos son de los juegos que te contaban que existía y tú decías, me están mintiendo. Y después lo veías y te creías que eras pirata. Vamos, tenemos un amigo que no está aquí, que se compró el Mortal Kombat en el colegio, se hizo el puto amo del juego. Otro de los milagros que tenía la consola es que
casi la podías reparar tú mismo, ¿eh? En Sí, alguna... sí. Y los mandos, por ejemplo, sabemos que la cruceta tenía problemas, ¿no? Sí, Se levantaba y se- muchos con una moneda de 5 con una moneda de 5 duros, yo entre ellos, y también. una palanquita que llegó a regalar Hobby Consola, creo, una palanquita que se pegaba para simular como que era una palanquita, y tú decías, pero ¿esto qué es lo que Switch es? Y tú con sticks. una palanquita para simular que era un joystick, y tú decías, pero esto no es, esto es posible, esto no puede ser. Y te la cargaba. Quien la encuentre que me lo diga, porque Dani, coleccionismo... Sí, sí. Dani, ¿tú tienes esa palanquita en tu colección? La tuve, se llamaba Switch Sticks y además lo gracioso es que era un poco universal. Eso lo podía meter casi en cualquier mano. A ver, era lo que era, te lo regalaban con la revista, así que tampoco era una pieza de ingeniería increíble. Pero es verdad que, claro, te da la sensación de tener ahí un pequeño joystick cuando todo eso era muy caro. Y si eso se dio en el 93, en verano del 93, Switch Sticks. Pero fijaros, no sé si estáis de acuerdo que Sega hablamos del hardware, ¿eh? Sí tenía esa sensación que luego han tenido también consolas de Nintendo, esa sensación de simpleza, de diseño y de durabilidad, o sea, de ser un todoterreno que se te cae y no pasa nada, ¿no? Como puede pasar con una Game Boy, ¿no? Y ahí compartían un poco ese tipo de filosofía, porque luego PlayStation se desmarcó, ¿no? Un poco por la innovación, por un enfoque un poco más Era parte de la política de la empresa. Sacaron primero vamos a decir, una consola, bueno, es que en aquella época eso que era como un medio ordenador, el SC3000. el SC3000. Y después dijeron, vamos a hacer algo más barato, y por lo tanto había que hacer productos pues, más baratitos, Un juguete. más disponibles. Entonces, claro, a la fuerza ahorcan, ¿no? Como el que dice. Si pudiera hacer un producto súper tecnológico, así pues lo harían, pero la filosofía era muy baratito, y de hecho porque estaba en la sección de juguetes, eso no te lo encontraba ahora como en su propia sección, y vamos, y te llegan a decir que monta un museo. Hoy uno piensa las consolas de ahora, y pienso, por ejemplo, en la famosa 360. ¿Dentro de 30 años podrá haber un coleccionista porque la consola funcione? Esa es la pregunta que te hace, y sin embargo te encuentras cualquiera de las que tenemos aquí en el museo, por ejemplo, ¿no? Y está funcionando. Hombre, yo no digo que haya falta un mantenimiento, un arreglo, ¿no? Pero es verdad que dices tú, esto arranca, ¿no? Esto funciona todavía, ¿no? Sí. Y sin embargo ahora va con la tecnología, ¿no? Con una tecnología más compleja, el CD, pues cualquier estropicio. O sea, pero esta tecnología, no voy a decir rústica, porque en su momento era tecnología, ¿no? Pero es verdad que ha sobrevivido a, no voy a decir lo de antes cómo se hacía, ¿no? Así en plan viejo, lo de antes no era lo bueno que era. Pero es verdad que se pensaba no para durar, pero sí para resistir, que es parecido, pero... ¿Y cuál es la diferencia? No para durar, pero sí para resistir. Pues por ejemplo, que si tú cuidabas el producto iba a aguantar, porque estaba enfocado supuestamente a un público infantil juvenil. Hoy las consolas, hoy podemos decir todos que jugamos y no hace falta que te escondas, juego las consolas y no hace falta que te escondas. Entonces yo creo que también da por hecho que vamos a tener un cuidado. No solamente por el precio, porque nos cuesta conseguirla, sino que yo creo que por el mero hecho de que supuestamente lo maneja un adulto. Yo creo que eso es un punto a favor de todas las consolas antiguas, de ese... Antes se presentaban en la feria de juguetes. Entonces, y lo primero que le llamaba la atención, el que iba a comprarte las miles de unidades, decía, pero estos bordes se lo puede clavar un niño, pero ahora nadie va a una feria de consolas a vender un prototipo diciendo que se lo puede clavar un niño. Es cierto que el mando ergonómico no es. No es. Yo... ¿Tú lo has sufrido? ¿Tienes todavía huella en tu mano? No tengo huella, pero... Lo hemos tenido en plural. El día que compramos, me acuerdo perfectamente, cuando compramos precisamente el Doble Dragón, lo compramos en el Corte Inglés. ¿Por qué me acuerdo? Pues porque en la parada del autobús había un niño a mi vera que se había comprado Street Fighter 2 de Super Nintendo. Entonces ahí surgió como especie de odio, a la par que diciendo, este tío con Street Fighter 2 y yo con... Entonces o sea, dije, yo esto lo pelo aquí, este juego. Pero fijaros que la identidad de marca en ese momento, Sí. sobre todo en un país como España, o como decíamos antes, algún otro país, era casi una filosofía de vida. Es decir, si tú eras Sega... Eso... y otra persona era Nintendo, había incluso un rollo ahí, ¿eh? Creo que fue Paco Pastor el que dijo hace un tiempo en una entrevista que ese ir hacia atrás le hacía una consola alternativa, una consola yo no voy con la masa,
Y eso es tan de moda, esos anuncios de ahora, ¿no? Que te dicen, este coche es para minoría selecta, este teléfono es para... Y en verdad lo que quiere la compañía es vender contra más millones mejor, ¿no? Sin embargo, Sega jugaba con eso de... Esto es alternativo. Vale, todo eso tiene Nintendo, pero tú tienes esta consola que solamente tenemos un grupo de escogidos. Y a la tienda, mira este juego. Este juego no está publicitado. Este juego lo he descubierto yo. Oye, ¿has visto este juego? Sí, toma, te lo presto, el boca a boca. Yo creo que, no sé, a lo mejor una impresión mía, pero yo creo que eso jugó a su favor. Es decir, su mal inicio comercial con Nintendo le valió el ser como en su momento en los 80, ¿no? Cuando vimos el crecimiento de Pepsi, el crecimiento de Burger King, ¿no? En referencia con Coca-Cola, con McDonald's, que jugaban a ser, yo soy la alternativa, tú eres una multinacional igual que la otra, pero jugabas con ese, ¿verdad? Con esa alternativa de... Por cierto que Pepsi como Sega tenían a Michael Jackson. También es verdad, hasta que se fue Michael Jackson, ¿no? Creo recordar en un E3 con PlayStation, ¿no? Y lo dejó allí todos tirados con... Pero todos sabemos también esa relación de amor con Sega, ¿eh? Que sí, eso sí, ¿no? El más que un rumor, ¿no? De la banda sonora de Sonic 3, ¿no? Hay auténticas conspiraciones en YouTube, poniendo la música para atrás, para adelante, poniendo con la música y así encuentran el... Quisiera ahora que hablen Ramón y quien queráis, Ramón y Dani, sobre esto de la filosofía Sega, que nos decían los hermanos. Oye, es que había la sensación de que éramos alternativos, de que era algo muy diferente a lo que consumía la masa, ¿no? Supongo que esto es una estrategia que más allá de que tú lo planifiques en marketing, caló en un país como España por nuestra cultura, por lo que sea, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo lo veis vosotros en esa filosofía de marca? ¿Qué responsabilidad tiene Sega y qué responsabilidad tienen los segueros, los jugadores que hicimos de esta consola y de los juegos de esta consola casi identidad? Pues yo creo que antes de que llegara ese signo de rebeldía al que os estáis refiriendo, y que fue ya más a finales del 92, principios del 93, con el canal Pirata Sega y todo esto, que se gestó en Inglaterra. Esto fue una campaña que hicieron en Reino Unido espectacular. Antes yo creo que Sega además sirvió para ser el rostro, al menos en nuestro mercado, del desembarco de las consolas. A principios de los 90 todavía mucha gente jugaba con un Spectrum y con un Amstrad porque época. O una cosa que a mí personalmente me marcó mucho fue la presencia de Sega como patrocinadora, que era un concepto que me volvía loquísimo, que una compañía de videojuegos patrocinara un programa de televisión como era El Rescate del Talismán, que era una... Hasta ahora no se lo había planteado. Yo, por mi parte, lo del canal Pirata Sega, que yo creo ya coge más la Game Gear, la Master System sigue estando ahí, pero yo creo que ya coge más la Game Gear y la Mega Drive. Aparte de esto, yo, hablando de lo que estaba comentando Daniel, lo primero, yo creo que los primeros culpables de la revolución de las consolas en España fueron precisamente Hobby Consolas, que ya que está aquí Daniel, yo creo que fue el número uno, fue un hito. La verdad es que al menos en mi vida personal, la llegada de Hobby Consolas marcó el inicio de las consolas, aunque ya había cosas antes. Luego también los catálogos del Corte Inglés, porque yo me acuerdo que los catálogos del Corte Inglés, que he visto con el tiempo que había mucha gente que los miraba como algo referente, pues te metían, no me acuerdo a partir de qué año, te metían la NES, a partir de qué año te metían la Master System, y era la 1, no era la Master System 2, era la 1 y tal. Y vas viendo esto, ¿no? Y luego lo del Rescate del Talismán, yo tengo que decir que tengo un amigo que ganó el Rescate del Talismán, cogió la Mega Drive y le mandaron a casa la Master System, así que él se fastidió un poco, no mucho, porque bueno, pues buena es la Master System, pero él cogió la caja allí y le dijo, ya te la mandamos a casa, y le mandaron la otra.
Así que a saber qué es lo que mandaba, ¿no? En el rescate del talismán. Luego, posteriormente, yo me acuerdo lo de Sega, por ejemplo, patrocinando un premio de la Fórmula 1 con Ayrton Senna. Me acuerdo yo lo de Ayrton Senna levantando la Fórmula 1. Creo recordar que también patrocinaron parte de las Olimpiadas del 92 y ya posteriormente, ya creo que ya fue época de Arsenal. Entonces, al final Sega se fue metiendo en diferentes estadios y lo que has dicho de hazme un favor, conéctame un Sega, yo me acuerdo muy bien de esa campaña y la verdad es que me parecía muy acertada. Bueno, De hecho, Julio, estamos... De la campaña se puede hablar... no digo, de hecho, que me acuerdo hace poco, creo que era un documental de YouTube, no me acuerdo exactamente ahora cuál era, que era hablando sobre Dreamcast, era porque se habían cumplido, no sé exactamente por qué era, y un famoso programador de Sega que hizo en su momento uno de los juegos de Dreamcast, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero uno de esos 10 elegidos, ¿no? Que dijeron que de Dreamcast, ¿no? Eso, que dijo que en su opinión Dreamcast había fracasado porque no era una consola negra. O sea, vamos a fijarnos, es decir, que todas las consolas habían sido negras, molonas, y que esa era blanca y que eso no había funcionado. O sea, esa mentalidad todavía, ¿no? Hay que recordar que estamos en una época muy bestia de política de posicionamiento en anuncios. Recordar también directamente, se mencionaba la competencia, Sega Dash, what Nintendo Don't. Nintendo Don't, exactamente. Bueno, es una época que también nosotros hemos visto a Bill Gates promocionando Doom con una 3/4 Sí, claro, bueno. O sea, estas cosas... precisamente en Hobby Consola las páginas dobles eran divertidísimas. Te encontraba, venga el mogollón, venga la Nintendo. Y páginas después, Sega dando indirectas que Game Gear tenía colores en pantalla, ¿no? Frente a... que ahora, por la política comercial, fíjate que hemos avanzado en redes sociales, en libertad de expresión y demás, pero como que hay un entente cordial que ahí no se entra. En esa parte de publicidad están los trolls. Claro, ahora ya están los haters. Pero... Sí, Hobby Consola también ha padecido que daba una mejor nota a tal juego de Nintendo antes que Sega. Los maletines de Nintendo. Que era Sega el que lo daba, los maletines. Que esto lo han sufrido todas las revistas. Sí. Que decir que está comprado por uno y por otro. Esa lucha tonta que viene del patio de colegio y se traslada a todas las generaciones posteriores, ¿no? ¿Habéis llegado a ver bueno, vosotros habéis hecho proselitismo de Sega, ¿eh? Hombre, siempre, por supuesto. ¿Habéis llegado a ver una pelea? Bueno. En un patio de colegio por decir, ¿mola más Sega o mola más Nintendo? Bueno, pelea. Pero casi. Vamos a decir que no hemos llegado a las manos, pero... Digamos que el compañero del colegio que traía el famoso póster con las carátulas de Fosquito, no sé si lo recordáis, que se puso de moda, que venía, me parece que era Fosquito, que regalaba carátulas de Bollicao, era de Bollicao. Creo recordar. O de Bollicao, de algo bueno para la salud, era algo de verdura, era... Y allí había que protegerlo en corrillo, pero no por nada, por si acaso había tentación de algún nintendero venir a fastidiar con algún bolígrafo o con alguna... Cuidado, era una precaución, ¿no? Ramón, ¿quiere hablar? Yo comentar dos cosas. Yo creo que la rivalidad Sega-Nintendo y más en los colegios era muy sana, porque de hecho, aunque había rivalidad, también había cooperación. Entonces, pues si un colega tenía una consola de Nintendo, tú tenías una consola de Sega, pues al final te ibas a casa del colega a jugar a su Nintendo y él venía a tu casa a jugar a la de Sega y aquí... Y de hecho nos cambiamos todo, nos cambiamos cartuchos, nos cambiamos consolas, cambiamos todo tipo de cosas. Pero sí que con lo de Sega Nintendo yo he tenido una pequeña pelea muy, muy breve. Y es cuando alguien se metió con el Sonic All-Star Racing Transform, que me parece para mí el mejor Mario Kart de la historia. Y alguien como me lo despreció, en plan de, bueno, eso es una mierda, no sé cuánto, tal. Y ahí yo sí que tengo que decir que me enfadé. O sea, no me enfadé mucho, pero fue en plan de, pero hombre, por favor, juégalo y luego ya me comentas. Es la única vez que yo he tenido algo parecido a un conato de pelea Sega-Nintendo. En la infancia yo creo que, o sea, sí que había rivalidad, había pullitas, pero era muy sano. Mira, vamos a dar enseguida palabra a nuestros invitados que están jugando al Alex Kidd mientras. Probablemente vais a tener que coger el micrófono y ocultaros ahí en la zona de Final Fantasy para que no los acoplemos, pero bueno, ahora lo vemos. Pero sí me gustaría preguntaros antes de dar paso a nuestros visitantes que ¿cuál es el momento? Hemos dicho los juegos, pero ¿cuál es el momento, el nivel? Incluso momentos como él abría el regalo y era el cartucho de Sonic, o era
o el primer momento de encender la consola? ¿Cuál es para vosotros el momento Master System que ahora mismo os viene a la cabeza? Hablo de un momento, no de tanto de un título, Yo creo que era el ritual. El ritual era, primero tú ponías tu consola y cargabas el Alex Kidd, que para eso estaba en memoria. Eso que... Y después el juego. Yo por lo menos era el ritual. El ritual, los fines de semana, y si no voy a decir, los fines de semana, en verdad jugaba cualquier día, ¿no? Pero bueno, no, pero ahora en serio, era los fines de semana, y era, tú primero ponías Alex Kidd, sin ningún tipo de cartucho, y después ya venía otro cartucho. Eso por lo menos yo tengo asociado a eso. No se jugaba, quizás por eso no lo nombraba antes de la lista, Alex Kidd, porque yo lo tengo asociado como formaba parte de la consola. Yo no tenía el cartucho, digamos, ¿no? Lo había comprado, sino que venía en la memoria, y entonces para mí era ¿Partían la cara? Era casi como el menú, ¿no? O sea, como ya que cargaba, pues venga, yo voy a jugar, ¿no? A ver dónde llego ahora, ¿no? Y para mí, yo tengo asociado que esa consola nunca estaba vacía. Al menos un juego tenía, que era Alex Kidd. Yo por lo menos, yo lo tengo ahora asociado. haciendo el tonto con las pestañas en la consola. De repente no te has puesto ningún juego y estás con la consola haciendo con la pestaña para arriba o para abajo, hasta que de repente dices, bueno, venga, vamos a meter el disco. Pues entonces, antes el menú era... O sea, el primer momento es jugar al Alex Kidd Y ya después ya veremos. Otro juego nuevo, uno que me ha prestado un amigo, vamos a probar de nuevo Sonic, alguno que haya alquilado, porque los alquileres tuvieron gran importancia también. Pero el primero era Alex Kidd. Yo tengo asociado a eso. ¿Y algún nivel que sintieses, ostras, lo que me costó y cuando lo pasé? Yo no es que me costara, yo es que no sé por qué, en la fase final del Sonic, cuando estaba el globo volador, me ponía nervioso. Era como la emoción, porque si caías, pues ya perdías vida, pues se acababa el juego. No es como ahora que dobla una esquina y partida guardada, dice, pues yo lo intentaré. Entonces, incluso un juego de terror ahora, pues te da igual, porque dices, sí, ha grabado, pues ya cargaré. Entonces, cuando llegaba la fase final ahí... Porque tenías que haber recogido la esmeralda, ¿no? Para esa fase final. Entonces ahí empezaba como un nerviosismo espectacular, y es un absurdo, lo piensas ahora y es absurdo, pero entonces le daba vuelta a la cabeza y era como súper emocionante porque estaba en la altura y... Hoy en día, obviamente... Está mintiendo, en verdad es la fase final de Doble Dragón, donde nos partíamos la cara. Jugábamos doble en una cooperación extraordinaria, pero cuando llegaba la fase final... La vida era infinita. Tenía la peculiaridad de que eran 4 fases, creo recordar, y las 3 primeras la vida eran infinitas. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea. Pero en la cuarta no. Y entonces ese empujón al hermano hacia los pinchos, y cuando llegaba la fase final, a palo, que había que rescatar... Entonces venía lo del mando, hacer el truco de las 15 patadas voladoras para hacer vida infinita, el último nivel. Pero claro, tú no ibas a dejar a tu hermano que hiciera esa trampa. Y lo ¿Que la empujabas. aprendiste cómo? Era clavándote el mando, haciendo la patada voladora. Pues me parece en una hobby consola, en una sección de trucos, y tú dijiste, Dios mío, esto es la gloria, nos podemos pegar en la última fase con toda la de la ley, porque... Venga, momentos de Dani Quesada. Pues yo, por supuesto, el momento ese de la carga, ¿no? Cuando se ve el loguito de Sega, y suena ahí lo de Sega, es muy chulo, pero yo hay hablando de rituales, un ritual que claro, ya se ha perdido en la niebla del tiempo, pero que yo vinculo mucho a Master System, que es tener que sintonizar, porque es verdad que yo tenía la Master System 1, la que todo el mundo decía que era la del Corte Inglés, porque tenía el triangulito, y permitía sacar la señal por cable RCA, pero nosotros teníamos tele de antena y entonces tener que sintonizar para encontrar la señal de la consola y que de repente saliera, en nuestro caso era Hang On, que era el que nos venía en memoria, pues que de repente apareciera Hang On corriendo después de tirarte un ratazo, porque más teníamos que sintonizar con un dial, o sea, no era el mando y me pongo sintonización automática, no, tú ibas con el dial ahí buscando hasta encontrar la frecuencia. Y el momento en el que de repente se veía, todo lo cristalina que puede ser la señal de antena, la imagen del juego, pues era como, madre mía, aquí hemos llegado a un nuevo mundo. Y en cuanto a esos duelos así más apocalípticos y más tensos, yo me tengo que quedar, precisamente volviendo a Wonder Boy 3, con el duelo contra el dragón pirata y el dragón zombie, que eran dificilísimos. Y el samurái también. Eran muy difíciles los jefes, pero molaban muchísimo. Momentos de Ramón Nafría. Bueno, yo tengo que decir que soy un poco traidor porque yo tengo la Master System y la he tenido desde hace mucho tiempo, pero empecé por la Game Gear. Y entonces cuando me tocó comprar el primer juego, como he dicho antes, pues eran un poco más caros. Mi madre me dijo, ¿qué tienes tanto dinero, no? Para poder gastar. Entonces yo me compré el adaptador de la Master System y entonces compré también el cartucho de Fantasy Zone que valía solo 1.990 pesetas y
y era espectacular. La verdad es que lo compré porque mi madre leyó la carátula y dijo, aquí te dejan montar una nave o no sé qué. Y bueno, pues era otra cosa. Y fue espectacular. Pero luego también tengo que decir que un momento muy Master System era ir a la tienda, en este caso el Corte Inglés, que lo tenía abajo de casa. Y echaban siempre el Alex Kidd, y el Alex Kidd me parecía mágico. La verdad es que ver al Alex Kidd en Attack Mode, por así decirlo, me parecía mágico. Y luego, momentos difíciles, yo me pasé el Wonder Boy 3 en casa de mi abuelita, me acuerdo yo pasármelo muy a fuego en un fin de semana que me quedé solo en su casa. Pero luego tengo dos muy graciosos, y son dos momentos en los cuales me he pasado un juego y me ha tocado repetir. Uno fue al esquí de los Stars, que cuando me lo estaba pasando y ya estaban en el final, le dije a mi hermana, Carlota, ven y que estoy haciendo el final. Y mi hermana vino corriendo, se tropezó con el adaptador de red, se lo llevó por delante y no llegamos a ver el final. Y en otro pareció también el Heroes of the Lands, que me lo pasé, y cuando te lo has pasado ya te lo has pasado. Resulta que se te cae la casa encima. Yo le dije a mi hermana, mira, estoy en el final de Heroes of the Lands. Se cayó la casa encima y lo mató. Además te mata todas las vidas de todos los personajes de golpe. Y me tocó volver a pasármelo y no lo volví a pasar. Y ya está. Fueron dos momentos que yo no se me olvidaron. Pues magnífico y muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestros asistentes. Le he pedido además que se vaya a una zona, por cuestión, es que hoy tenemos un pequeño caos aquí montado de audio. Por cierto que está sonando el Sonic constantemente ahí abajo. Este es un homenaje. Está como homenaje. Nada, pregunta, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Dani, también. Dani, vale, Dani, pues como Dani Quesada. Pues venga, dale caña. Bueno, pues nada, la Master System fue mi primera videoconsola y le tengo un cariño muy, muy especial. Tuve antes un Spectrum más 3, pero la verdad que la salida de la revista Hobby Consolas pues me encantó. Y un día mi abuela, en un viaje del Incerso, pues me dijo que a lo mejor podía traer una consola de allí. Y entonces me pidió que le dijera pues cuál me gustaría, ¿no? Y yo recuerdo pues que fui bueno con mi abuela, ¿no? Y le puse una opción más económica, que era la Sega Master System, y entonces esa fue la que cayó, no cayó ninguna otra. ¿A dónde fue? ¿A Benidorm? ¿O dónde fue? A Andorra. Andorra, sí, claro, que claro. La tecnología allí estaba más barata, por lo visto. Y entonces, bueno, pero la verdad que no me arrepiento de nada porque es una consola que ha marcado mi vida. Posteriormente, luego ya de mayor, pues he ido adquiriendo la Mega Drive, la Game Gear y todo, pero la Master System fue muy especial. Pues fíjate, Dani Quesada, más de uno están vinculando, fíjate, la historia de Sega a la historia de Hobby. Sí. Y no sé esto cómo te hace sentir, ¿no? Hombre, pues imagínate, es que yo empecé como ellos también. Yo empecé como ellos, yo empecé como lector y yo igual, yo tenía la Master System también. Y luego ya veía que la gente pues compraba la Hobby y tal, y ya lo vi. Y claro, ahí ver los juegos analizados, también esos míticos catálogos de Centro Mail, venta por correo, que era al principio, todo eso te hacía ver y desear los juegos. Y claro, pues como defensor del retro en Hobby, pues es un placer y un orgullo que tantos hayamos empezado a través de Hobby o de la prensa de videojuegos en general, que hay que defender. Papel forever, ya que estamos, ya que me abrís esta ventana, papel forever. Fíjate, y ahora hablando también con Ramón, es curioso, bueno, y con vosotros, cómo cuando uno se pone a buscar en el pasado y a contar el pasado de Sega, siempre hay un vínculo emocional que aflora muy rápidamente. A ver, evidentemente nosotros tenemos siempre vínculos emocionales con los videojuegos, pero es verdad que cuando se habla de Sega, aflora enseguida. O sea, desde el principio en los recuerdos aflora un vínculo que va más allá de decir, me gustó el juego por esto, hay un dinero. Claro. Como ha dicho, ¿no? La abuela se lo trajo, el otro la comunión. Yo creo que en Master System muchas veces era una casualidad, ¿no? Y tenía ese punto de descubrimiento. Porque, como ha dicho antes, cuando yo juego y consolas viene la información. Era el único, es verdad que era de los que después Superjuego, el otro, bueno, esa especie de revistas semi-amateur que salieron, ¿no? Pero es verdad que ya había como más información, ¿no? Pero al principio era el que tú descubrías por tu cuenta. Y entonces te viene con la consola, esta no era, o esto qué es, o esto. Y ese descubrimiento yo creo que le tienen más cariño a la consola.
porque no es tanto un descubrimiento consciente, no sé si tú estás de acuerdo, sino que de pronto te viene esto que es, y entonces todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo, otra tendría más fama y tú escuchabas Nintendo, los catálogos, ¿no? Es una estrategia de marca que lo hizo entonces de forma inconsciente, pero que hoy lo hacen las compañías de forma consciente. Por ejemplo, uno de los motivos por el que Microsoft se metió en las consolas, decían, primero porque PlayStation 2 le iba a comer el salón, pero el otro motivo que dio es para asociar recuerdo de marca. Aquel que se compró la Xbox One con 14 años, que ahora ya es un adulto, tiene un recuerdo cariñoso de marca. Y no puede decir que Microsoft es estilo otro, no como antes, que estamos mal vistos. Y es lo mismo que pasa con los nintenderos. Nadie puede, claro. Nadie puede decir que tiene ya asociado un cariño a la marca y es capaz de decir que, mira, han pillado al presidente de Nintendo, a Miyamoto, asesinando a 2 personas y le da igual, porque es que tiene un recuerdo de marca muy cariñoso. Lo mismo que pasa con Microsoft. Sí, que no nos engañemos. Si Sega sacara otra consola, íbamos todos de cabeza. A pesar de que en su momento nos ha traicionado, porque ha cortado la consola tan pronto. Sega era de muchas flipadas de esas de cabeza. Sega ahora tiene lo que ha dicho antes de la saga Yakuza, Persona, ha estrenado la película, ahora está, vamos, como nunca. Y entonces ya está flipando, que vamos a hacer Sony más famoso que Mario, que vamos a sacar no sé cuántas, ya un mundo también, ya está flipando con... Y lo que ha dicho antes, y hobby consola, por lo menos los que las comprábamos, y que las compramos todos los meses, y había que convencer también a tus padres, ¿esta revista por qué todos los meses? Pues sí, o tú tienes que comprar marca, pues yo me compro, ¿no? Y cuando pasamos por el kiosco y la vemos, y cuando la vemos en papel, no digo que no acudamos al portal, pero a que cuando vemos la revista en papel, pasamos y vemos en el kiosco la consola en papel, decimos, esta, aquí donde tiene que estar, en el kiosco, en la papelería. Bueno, pues yo creo que con Sega pasa algo parecido. No, esa unión que fruto de la casualidad, del descubrimiento, del boca a boca, etcétera, etcétera, que hemos dicho antes, ¿no? Y al igual que muchos años después, vosotros os habéis, de alguna manera habéis reflejado esa pasión en este libro, pues Ramón Nafría, es que le movió mucho más allá, le movió a hacer un viaje personal y a desarrollar Alex Kidd tantos años después, y supongo, Ramón, corrígeme si me equivoco, que detrás de esta decisión había mucho más que una curiosidad de desarrollador o incluso una posibilidad de negocio, ¿no? Había como una misión, ¿no? Que te sentías de alguna manera impelido a hacer esto, ¿no? Sí, bueno, yo ya cuando era chaval, ya lo conté, ¿no? En otro Oxo tal, yo hacía mis libretas, no tenía ni idea de desarrollo de juegos, pero en mis libretas hacía pues nuevos Fantasy Zones, nuevos Alex Kids, nuevas cosas, ¿no? Y luego, cuando ya empiezo a hacerlo de manera profesional, me aparece la posibilidad, primero, de ir a Japón, segundo, de ir a Sega, pues la primera pregunta que hago, que no sirve para nada porque estaba en el mundo del móvil en ese momento, es ¿queréis que hagamos algo con alguna propiedad intelectual como Alex Kids, Fantasy Zone, Shinobi, tal y cual? Me dicen que no, luego conozco a otra persona de Sega y la primera que le hago es ¿se puede hacer algo con Fantasy Zone, Alex Kids, Shinobi, Wonder Boy, etcétera, etcétera? Y ya me dicen, bueno, a ver, no se puede aún, pero tal, y que ya fue 2018, 2019, vuelvo a ir, oye, hola, soy el pesado de antes. Pues, ¿se puede hacer algo? Venga, va, ahora sí, ¿no? Entonces, sí, era algo que, de hecho, yo cuando expresaba esta pregunta era, ¿en serio nadie viene? O sea, soy el primero que está haciendo esto de venir aquí a daros la hamburga. Entonces, pues sí, yo creo que es algo que se tiene muy dentro. ¿Alguna pregunta más? ¿O Maverick? No. Bueno, digo Maverick porque viene el pobre con la sudadera de Top Gun. No quieres, ¿no? Bueno, hablando de Top Gun, no habéis mencionado el Afterburner en ningún top. Es verdad, ¿no? Que lo que te decía antes, ¿no? Te pone a pensar juegos, ¿verdad? No es una alabanza a la consola porque nos guste, porque podríamos empezar a exagerar, ¿no? Y a mentir, ¿no? No, el juego que es malo, ¿no? Ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en Alf, por ejemplo. Pero es verdad que cuando te pones... ¿Alf es como el ET de Atari? Hombre, tanto no porque no llegó un D, pero es verdad que es un extraterrestre con formas extrañas. Por eso. Que pulula por la... Yo creo que ese juego hay que tenerlo. Cualquiera que coleccione Master System, ese es el primero que hay que comprar. Ese Alf ahí, ¿no? Pero... Pintado, a ser posible. Que te lo vas a encontrar pintado fácilmente. Pero... Y te pone a ver juego, y te pone a ver juego, claro, como al principio adaptaba la recreativa, ¿no?
de la manera que podía, la técnica, ¿no? Pero que te pone a mirar el juego y efectivamente no hemos dejado ese juego, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando te pones a pensar en juego, pero lo digo en serio, ¿no? Más que... Porque muchas veces es verdad que pensamos algunos juegos en plan nostálgico y cuando pones el juego dices tú, ¿esto qué es? ¿No? Como que ha envejecido mal, ¿no? Y sin embargo, muchos de estos juegos que estamos alabando es que no es que han envejecido mal, es que eran juegos buenos, ¿no? De ahí, por ejemplo, esto rehacer de los juegos de Sega, que ahora, ¿no? Después salió Street Fighter 4, ¿no? Y todo esto cuando ya nadie ve un duro, ¿no? Por esta franquicia y que incluso Sega, ¿no? Me parece que hace poco ha amenazado con volver a utilizar sus tesoros, ¿no? Su legado. Y esos programadores, por lo menos yo lo noto, que lo hacen con cariño porque jugaron al clásico. Es decir, por lo tanto, el clásico es más que un recuerdo feliz, ¿no? Y tú te imaginas lo que tú te quieres imaginar, ¿no? Recuerdo en un libro, no sé si fue, creo que también de papel, que hablaba sobre el software español y todo, y decía que las portadas, por ejemplo, esas portadones que te ponía, ¿no? De los grandes artistas, ¿no? Y tú ya, aunque los gráficos fueran de 3 colores, tú ya te imaginabas, tu mente, ¿no? Nada más que ver la carátula, tú te imaginabas el juego más fantástico de lo que era, ¿no? Pero pero hay juegos los juegos son reales, ¿no? Estos juegos son reales, tú los vuelves a jugar hoy y estaba aquí, por ejemplo, con la dificultad del skin, ¿no? Y tú dices, estos juegos más que un recuerdo, ¿no? Es una realidad, y cuando te piensas a pensar en el catálogo, yo siempre lo repito mucho porque, claro, Nintendo, que sacaba tantas franquicias, que era muy... que hay gran número de juegos, ¿no? Desde bien temprano se hizo más coleccionable incluso, pues como que acapara esa fama del coleccionismo, ¿no? Pero los juegos, como he dicho, cuando te pones a mirar el catálogo de los juegos de Master System, salen un puñado de grandes juegos. Y puedes decir 5, puedes decir 10, pero juegos de verdad. En los últimos tiempos ahora, en el coleccionismo, han subido los precios por un montón. ¿Quieres hablar? Sí, puedo. No sé si se me escucha mejor si hablo fuerte. Dale, Nico. Ahora pero voy a pedir un... Vale. Me estaba acordando que no sé si hemos comentado el tema de los manuales de instrucciones. Sí. Yo me acuerdo que era una experiencia el abrir la caja y ver el manual y leerlo desde la primera página hasta la última. Sí. Y ver los catálogos que a veces te metían de novedades, juegos, los juegos arcade, los juegos de deportes. Y eso era una y tú maravilla, te imaginabas, ¿no?, cómo era el juego, porque no tenías más que imaginar cómo será este juego. Qué carátula más chula, ¿no? Entonces decías tú, ¿esto cómo será, no? Y te picaba a buscar, eso que decíamos, ¿no?, antes de la búsqueda, ¿no? Pues ahora en el coleccionismo están vendiendo incluso lo que era un póster que era... El cataloguito ese pequeño. El cataloguito ese pequeñito que venía, lo venden incluso aparte. Porque la gente cuando se compra el cartucho vacío, quiere su catálogo, quiere su instrucción y la verdad es que ahora hay un boom por eso. Por los pósters. Yo he llegado a comprar cosas de esas. Y que, ¿cómo te trataban los manuales? Te decía, usted es Sonic. Sí. Es Sonic. Y los bordes se acababa poniendo curvados. Cuando entra, cualquiera que entre a pujar por objetos, mira que el manual no tenga las paginitas encorvadas de haber pasado las páginas, sino que esté todo recto, impoluto, y eso es de haberle dado uso, de ver las páginas, porque es verdad que es más llamaba la atención las carátulas de Sega. Nosotros, antes de hablar de todo del software, en el libro nombramos lo sorprendente que eran las carátulas. Porque porque es verdad que Nintendo, en la NES, era coleccionable desde el punto de vista de que todos los cartuchos tenían la carátula en el propio cartucho. Entonces las carátulas que eran de cartón, eso acababa destrozado, porque eran niños. Es muy difícil encontrar a precio barato una carátula de cartón que esté en buenas condiciones. Pasa lo mismo con los juegos de PC, esos juegos de PC antiguos con sus cajas de cartón. Entonces, claro, como el cartucho tiene su propia carátula, pues quieras que no, puedes ir rebuscando entre los juegos y te encuentras la carátula en pequeñito pegada en el cartucho. Pero normalmente, excepto algunos pocos que salieron, creo que de Codemaster, no tiene la carátula en el cartucho, tiene el nombre y se acabó. Entonces, esta carátula de plástico, que esto aguanta carro y carreta con su para enlazar así, que te lo encontraba como si fueran los salchichones en la carnicería, que te lo encontraba. Y esto, claro, pero esto aguantaba, que aquí tenía el manual, tenía el cartucho y el pequeño catálogo, que estaba más desfasado que no vea, pero bueno,
Estaba desfasado de... Y todo lo flipaba y no me ponía 1987. Pero bueno, Shinobi. y eso, pero esto, ¿no? Pero ahora lo vemos con el tiempo y vemos esto más coleccionable, ¿verdad? Porque esto, al menos que fuera ya, que lo hay que los venden que parece que le han pegado fuego a... No vende que esto está quemado y dices tú, pero web que fumaba mientras jugaba o algo raro, pero normalmente esto aguanta mucho más que la carátula de cartón, ¿verdad? Y esto lo nombramos en el libro porque es algo que llamaba la atención, la carátula. La carátula. Y que aguantaba más, claro, el cartucho. Os voy a pedir a Daniel y a Ramón, si tenéis en este momento en vuestra habitación cerca algo Sega, id cogiéndolo. Ahora os voy a decir por qué. No puedo cogerlo todo. No, solo una cosa. Vale. Solo una cosa. Porque vamos a terminar con un agradecimiento. Pero un agradecimiento que va a partir de que yo ahora os voy a poner en vuestras manos un control pad, ¿vale? En este caso, que es lo que tengo más a mano, tenemos la consola. Con él en la mano, ¿eh? Abstraeros de dónde estamos, ¿eh? Simplemente pensad que, bueno, es como un momento de confusión, como si estuviésemos en un confesionario Sega, ¿eh? Con esto en la mano, que empieces diciendo gracias Sega por... A ver. Ahí... Bueno, sí. Olvídate que estamos aquí. Mira el mando y di gracias por... Bueno, pues yo voy a empezar diciendo... Pues... Bueno, pues mira, voy a decir gracias Sega por Master System, porque es la base de esos cegueros para Mega Drive, y que hizo que al no haber fracasado, pudiéramos tener a Mega Drive y pudiéramos tener las siguientes consolas y que nos durara un poco más, porque si no, pues a lo mejor hubieran dicho, esto no es un negocio. Es decir, agradezco que sea no solamente una consola buena de por sí, sino que la base de un grupo de fanáticos que no solamente después elevaron la Mega Drive, sino que también consiguieron hacer que todos sigamos recordando a Sega y comprando productos de Sega y hablando de Sega tantos años después. Y solo al mando, ¿eh? Bueno, se lo digo al mando y lo bendigo. Vale, pasamos a José David. Ten el mando. Tómate un respiro antes de decir gracias. Pues yo le daría las gracias. Yo te daría las gracias por, lo voy a decir así, ponerle los dos rombos, por la puta locura que fue esto. Es decir, si llega a estar Nintendo sola, hubiera habido pues una compañía como tanta había. Sin embargo, esto era la locura. Esto de repente tener la Master System y tú creerte que era la versión inferior de la Mega Drive, como que las dos eran a la vez cuando esto estaba ya desfasado. Está con la Game Gear a la vez, con los cacharros, eso absurdo a más no poder. Después que si la Mega CD, que si la 32X, que no sé qué, esta locura sin fin de Sega, yo lo prefiero porque es mucho más divertido que lo otro, que era como en orden. Primero de la 8 viene la 16, después de la 16 la 32. Yo por lo menos, cuando miro esto me lo pasé mucho más divertido. Gracias por esta locura. Ramón, ¿tienes ya algo de Sega entre tus manos? ¿Lo podemos ver? Vale. ¿Qué es? Que no lo veo bien. Ah, vale. Hombre. Vale. Aunque te resulte un poco raro, ¿eh? Si puedes decir, empezar la frase con gracias Sega por mirando al cartucho, ¿eh? No nos mires a nosotros ni a nada más. Gracias Sega en este caso en general por todo lo que hicieron, ¿no? O gracias Sega por todo lo que ha hecho en su momento. A mí particularmente, por ejemplo, si veo este Alex Kidd in Vintage World, donde leo de manera textual, no todas las cosas son coser y cantar en la vida del príncipe heredero de Radakian. Cuando se abre la arcada del mundo de la alta tecnología, alguien del castillo rompe el mapa en 8 trozos. Perdona por... Si abrimos el juego, resulta que este juego es de segunda mano y alguien hizo el mapa. O sea, todo este tipo de recuerdos, de magia, es Sega. O sea, todo el que dentro del juego te haga una pregunta de Space Harrier, de Fantasy Zone, te mete a cosas, te enlace, todo eso para mí es Sega. Y gracias Sega por todo ese tipo de locuras y las que siguen haciendo, ¿no? Y no tenéis que ver el Yakuza nuevo que acaba de salir y siguen haciendo locuras. O sea, que no es
flor de un día, es flor de hace 40 años ya. Grande, Ramón, muchas gracias. Dani Quesada, ¿qué tienes de Sega? Espérate que cierre, que no te estoy viendo a ti. ¿Qué tienes entre tus manos de Sega? Bueno, primero, efectivamente, la que Dragon es espectacular. Por favor, jugad Infinite Wealth, por favor. Pues yo tengo aquí una SG. ¡Ostras! La tengo que mirar a ella, ¿no? Mira que te gusta que hagamos tonterías en cámara. Venga, pues muchas gracias, Sega, por hacer volar nuestra imaginación, por hacer que creamos en el concepto de la aventura. Ahí tuvimos ese eslogan de vive una aventura Sega y que esa aventura Sega la pudieras vivir delante de la tele con los colegas, en la habitación, en el salón o donde fuera. Yo creo que es el mejor legado que ha podido hacer Sega, abrirnos las puertas a que volara la imaginación con los videojuegos. Y también gracias, Sega, por hacer el juego de Alf, que es buenísimo, ¿vale? Digan lo que digan. Lo vendo, venga, vendo barato. Bueno, otro día podemos hacer una charla solo con la colección que tiene Dani Quesada y si no, pasaros por Hobby y su tremenda colección que comparte. O sea, para que me diga alguien como Bruno Sol, o sea, yo tengo, pero Dani lo que tiene es una bestialidad. Para que me diga alguien como Bruno Sol, que no tendrá Dani Quesada en su colección y un día hablaremos de ello. Os voy a hacer un obsequio. ¿Dónde están las bolsas del museo? Están aquí. Pues me lo han puesto aquí como un nivel del Alf. Un obsequio desde el museo. Ramón tiene la suya, la tuya, Dani, tendrás que venir aquí para recogerla. Muchísimas gracias. Podéis abrirlo, si queréis. Sí. Muchísimas gracias por venir aquí y compartir vuestra pasión a través de este libro, que por cierto aprovecho para deciros que es un libro que tenemos también en la tienda del museo. Podéis adquirir la enciclopedia Master System, así como otros libros vinculados al videojuego y a Héroes del Papel. Y os voy a pedir también que este libro en concreto, para inmortalizar Claro. Está la cosa hoy de llenar a los objetos de alma, ¿eh? Sí. Para inmortalizar este momento, que firméis aquí in situ este libro que se va a quedar en nuestra biblioteca en el museo. ¿Vale? Tenéis aquí, por cierto que vienen aquí. Ramón y Dani, si queréis decir algunas palabras de lo que es el libro, porque lo habéis podido echar un vistazo y a decir tanto a José David como a Pablo Eugenio. ¿Le queréis decir algo? El material que están comentando, porque esas cosas se transmiten muy bien cuando escribes. Así que nada, les quiero felicitar, espero que sea el primero de muchos libros. El siguiente, efectivamente, sobre Mega Drive 32X, que todos sabemos que fue la consola buena de Sega. Ramón. Yo tengo que comentar varias cosas. Lo primero, me parece muy interesante lo que hacen, sobre todo de inicio, que hacen una comparación o un poner la Master System en el momento del mundo en el cual estaba teniendo lugar. Y esa parte es muy interesante. Y luego una pregunta, y espero que haya una enciclopedia de la Master System 2, donde ya pues metan también los desarrollos homebrew y algún juego que se ha olvidado por aquí, con lo cual yo creo que está muy bien porque así permite que aparezcan nuevas cosas y porque el desarrollo de juegos de Master System en la actualidad sigue vivo, sigue habiendo un concurso anual de juegos de Master System. Hay algunos que son editados con el GDEV y otros que son directamente hechos nuevos. Y luego ya pues también meter cosas de Game Gear, por ejemplo, SG-1000 o otras cosas relacionadas, con lo cual yo creo que hay espacio para hablar de Master System. Pues nada, por cierto, otro día traeremos aquí a Loco Malito, que precisamente acaba de lanzar también un juego totalmente Master System. O sea que sigue vivo ese legado, sigue vivo a través de vuestro libro y a través de testimonios como el de nuestros dos super invitados hoy online, que ha sido Ramón Nafría. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias por tu trabajo y por haber estado en esta presentación. El placer es mío. ¿Está hablando Ramón o que no lo escuchamos? Ah, vale, el placer.
Nada, nada. Solo decía que el placer es mío, que un honor. Y infinitas gracias a ti también, Dani Quesada. Muchísimas gracias, de verdad. Arigatou gozaimashita. Un placer haber estado con vosotros. Y a vosotros también que habéis estado aquí, muchísimas gracias. A los que habéis estado a través de twitch.tv/oxomuseo. Recordaros que este libro, como tantos otros, también lo tenemos aquí en nuestra tienda, que tenemos una biblioteca también en nuestro museo y que estamos celebrando estos días nada más y nada menos que el primer año de este sueño hecho realidad llamado Oxo Museo o Templo del Videojuego. Mañana volvemos, va a ser a las 6 de la tarde, volviendo con una Oxo Talk más convencional, aunque ya si vais conociendo un poco a esta dirección cultural y por dónde vamos, pues convencional, si se puede decir eso, de una charla donde vamos a hablar con el responsable de un proyecto que está incluido en el Perseverance, en Marte, y vamos a hablar de exploración espacial y de búsqueda de vida en Marte, ¿vale? Porque defendemos que el videojuego forma parte de una cultura muy amplia y no solo vamos a hablar de videojuegos en sentido estricto, sino que también lo vamos a relacionar con ciencia ficción y vincularlo también al videojuego, ¿por qué no? Que muchísimas gracias. A vosotros. Gemelos, que os han tirado el guante. Sí. Que lo siguiente, ¿va a haber un siguiente libro sobre Sega o no? Veremos, veremos. Pues, me gustaría, desde luego. Porque Claro. Sega nos gusta, así que por mí, encantado. Julio Gómez en la realización, Álvaro Daza en todo, en las redes, que ha sido un placer. Lo dicho, mañana a las 6 de la tarde volvemos en twitch.tv/oxomuseo con una nueva Oxo Talk. Cumplimos un año y queremos hacerlo con vosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Vale, Ramón, Dani, muchas gracias. Es que había un poco de caos aquí en la escucha, pero vamos, yo vigilaba que estabais en antena y eso era lo importante. Sí, sí. No, yo lo he mirado, yo lo he mirado. Dale las gracias, que ahora sí que nos están viendo. Gracias. Chao. Bueno, a ti siempre. A ti siempre. Chao.